Hola a todos, gracias por haberme tenido paciencia estas semanas que no pude subir videos. Tuve algunos inconvenientes aquí en mi casa, por lo cual no podía grabar. Y si grababa, pues obviamente no se iba a escuchar bastante bien el audio. De por sí no se escucha tanto, ¿no? Bueno, el- como les prometí, les iba a traer una historia nueva, un poco más larga con respecto a las que tengo acostumbrado a subir. Espero que les guste. Radiación galáctica. Después de colonizar Marte y varios otros planetas, la humanidad se embarcó en la búsqueda de vida extraterrestre. Con tecnologías avanzadas para la época, se enviaron misiones a exoplanetas en la zona habitable de estrellas cercanas. Tras años de exploración, los científicos finalmente detectaron signos prometedores de vida microbiana en un lejano sistema solar. Este descubrimiento desencadenó una nueva era de cooperación global y exploración espacial intergaláctica. Mientras la humanidad se aventuraba más allá de su sistema solar, surgieron preguntas fundamentales sobre la existencia de civilizaciones alienígenas y el papel de la humanidad en el vasto cosmos. Emprendiendo el viaje hacia el sistema estelar que albergaba signos de vida, la humanidad desarrolló naves espaciales avanzadas capaces de superar las limitaciones impuestas por la teoría de la relatividad. A medida que se acercaban al exoplaneta, la emoción y la incertidumbre crecían, planteando cuestionamientos sobre el impacto de este encuentro en la perspectiva de la humanidad. La nave se aproximaba al exoplaneta y los científicos a bordo prepararon meticulosamente instrumentos para analizar la composición atmosférica y la geología del mundo alienígena. Mientras tanto, la expectación en la Tierra alcanzaba su punto álgido, con transmisiones en todo el planeta que mantenían a la humanidad al tanto de cada paso. Finalmente, la nave ingresó a la órbita del exoplaneta y los sensores comenzaron a enviar datos reveladores. Se confirmó la presencia de microorganismos, pero también se detectaron patrones de atmósfera que indicaban la posibilidad de formas de vida más complejas. La emoción y la especulación se desataron en la Tierra mientras los científicos analizaban los datos con cautela. Los patrones de la atmósfera compleja solo revelaron que la terraformación sería más sencilla, pero no se encontraron formas de vida más compleja, además de los microorganismos prevalecientes descubiertos previamente. Sin embargo, la humanidad en estos nuevos datos tenía esperanza de que en algún momento encontraría formas de vida más complejas en el vasto cosmos. Con la posibilidad de la terraformación, la humanidad se llenó de optimismo y vislumbró nuevas oportunidades para expandir su presencia en el universo. Se planificaron misiones adicionales para explorar más a fondo el exoplaneta y sus lunas en busca de señales de vida más avanzada, pero la vida compleja seguía sin aparecer. La colonización global se fortaleció mientras la humanidad se unía en la búsqueda de respuestas sobre su lugar en el cosmos y la posibilidad de compartirlo con formas de vida más allá de la Tierra. Con el tiempo, las misiones de exploración y colonización se fueron haciendo cada vez más comunes y la humanidad avanzaba cada vez más en su exploración galáctica. En algunos planetas encontraron seres más complejos, pero no lograban encontrar rastros de civilizaciones. A pesar de los avances en la colonización y exploración galáctica, la búsqueda de civilizaciones avanzadas seguía siendo esquiva. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la fascinación por la diversidad del universo, pero también planteaba interrogantes sobre la sociedad de la humanidad en la vastedad cósmica. La sociedad terrestre se adaptó a esta realidad, fusionando la maravilla por los hallazgos científicos con la aceptación de que la vida inteligente podría ser más rara de lo que había esperado. A medida que las colonias prosperaban en diferentes regiones, la humanidad se dedicó a aprender y a preservar la riqueza de la diversidad, tanto terrestre como extraterrestre, que se encontraban en el camino. Lo que seguía fascinando en las exploraciones e investigaciones es que en los planetas donde se encontraban especies más complejas existía una mayor concentración de radiación, parecida a la Tierra, mientras que en los planetas con seres vivos microscópicos la capacidad
de radiación era menor al de la Tierra, y por último, donde existía radiación alguna o no existía radiación alguna, no prosperaba la vida. La conexión entre la presencia de radiación y la generación de vida se convirtió en un patrón notable. Los científicos se sumergieron en investigaciones para comprender mejor esta relación, explorando cómo la radiación específica en diferentes planetas podrían actuar como catalizador para la evolución de diferentes formas de vida. Esta revelación desencadenó innovaciones en la forma en la que la humanidad abordaba la terraformación y la adaptación a los entornos en los exoplanetas, aprovechando la radiación como un factor clave en los esfuerzos de colonización y sostenibilidad. La búsqueda de la comprensión de los mecanismos detrás de esta conexión se convirtió en un nuevo horizonte científico y tecnológico para la expansión intergaláctica. Esta conexión entre la vida y la radiación fue llevando a la humanidad cada vez más cerca de lo que se conocía como la burbuja local. Con la creciente comprensión de la influencia de la radiación en la generación de vida, la humanidad se encontraba cada vez más inmersa en el espacio conocido como burbuja local. Esta región del cosmos, con sus características peculiares de radiación, se revelaba como un enclave que tal vez podía ser muy propicio para la proliferación de formas de vida en diversos planetas. Las colonias humanas se expandieron estratégicamente dentro de esta burbuja, aprovechando las condiciones favorables para la terraformación y la coexistencia con formas de vida existentes. Esta concentración de esfuerzos permitió a la humanidad prosperar aún más en la exploración galáctica, mientras continuaba con la búsqueda de respuestas sobre la conexión entre la radiación y la vida. Si bien al principio no se tenía la esperanza de encontrar algún tipo de civilización, sí se tenía la esperanza de poder encontrar seres vivos, aun cuando solo fuera en los alrededores de la burbuja local, ya que dicha burbuja no contenía planetas o estrellas visibles. A pesar de la ausencia de planetas o estrellas observables en la burbuja local, la esperanza del encuentro con seres vivientes persistía. Los científicos se enfocaron en explorar lunas, asteroides y estructuras celestes dentro de dicha región, buscando rastros de vida en formas insospechadas. La atención se seguía centrando en comprender cómo la radiación específica de la burbuja local podía sustentar y evolucionar la vida en lugares aparentemente inhóspitos. Esta búsqueda de vida en los rincones más remotos de la burbuja local se convirtió en una misión fascinante y desafiante para la humanidad, impulsando la exploración científica y tecnológica hacia límites previamente inexplorados en su inalcanzable búsqueda de comprender la diversidad cósmica. Poco a poco, y mientras se seguía en la búsqueda de vida y civilizaciones, la humanidad seguía expandiéndose cada vez más hasta que logró atravesar el espacio conocido como burbuja local y llegar a colonizar el brazo de la galaxia en el que se encontraba su sistema de origen. Con el tiempo, la exploración y colonización se había convertido en una hazaña monumental. La humanidad no solo atravesó la burbuja local, sino que su dominio se extendía por todo el brazo galáctico en el que se originó. La interconexión de colonias y la integración de tecnologías avanzadas permitieron una gestión eficiente de vastos territorios interestelares. Esto no solo consolidó el dominio humano en el brazo galáctico, sino que también abrió nuevas oportunidades para la cooperación y el intercambio de conocimientos. A medida que la humanidad continuaba su expansión, celebraba los éxitos compartidos en la exploración y comprensión del cosmos. Con el brazo galáctico donde se originó la humanidad dominado, la humanidad siguió expandiéndose, y en esa expansión de manera inesperada se encontró con restos de alguna civilización que al parecer había existido hacía millones de años, una nave espacial que denotaba signos de haber sido testigo de cruentas batallas. El descubrimiento de los restos de una antigua civilización, marcada por una nave que llevaba las cicatrices de batallas ancestrales, dejó perpleja a la humanidad. Los científicos y arqueólogos espaciales se embarcaron en la tarea de descifrar la historia detrás de los vestigios. Las tecnologías avanzadas permitieron la reconstrucción de eventos que tuvieron lugar hace millones de años.
A medida que la humanidad desentrañaba los secretos de esta antigua civilización, surgieron preguntas sobre la posibilidad de otras razas inteligentes compartiendo el mismo destino. El encuentro con los vestigios del pasado remoto planteó reflexiones profundas sobre la fragilidad de las civilizaciones a lo largo del tiempo y la responsabilidad de perseverar el conocimiento para futuras generaciones. De esta manera se fueron creando hemerotecas para la conservación de la historia y la cultura humana. Aún con todo esto, las ganas y el ímpetu de exploración de la humanidad continuaba y seguían conquistando, terraformando y colonizando nuevos planetas, con esperanza renovada de algún día encontrar una civilización con seres sapientes. Las hemerotecas se convirtieron en pilares esenciales para conservar la historia de la humanidad y sus notables descubrimientos, preservando el conocimiento para las generaciones venideras. Aunque la exploración y colonización continuaban, la conciencia de la importancia de mantener un registro detallado de la historia galáctica se arraigó profundamente en la sociedad. Mientras la expansión persistía, la humanidad aprendía de sus errores y triunfos del pasado, aprovechando la experiencia acumulada para abordar desafíos de nuevos horizontes. La combinación de la curiosidad humana y la preservación consciente de la historia guiaba la travesía intergaláctica hacia lo desconocido. Dentro de su afán de descubrimiento, poco a poco la humanidad llegó a uno en el que seguían descubriendo nuevas naves y vestigios de civilizaciones anteriores. Estos vestigios los llevaban a zonas de la galaxia que ellos creían que no podían ser habitados debido a la falta de radiación. El continuo descubrimiento de naves y vestigios de civilizaciones anteriores desafiaba las concepciones previas de la habitabilidad galáctica. La humanidad se aventuró más allá de las zonas consideradas inicialmente inhóspitas, rompiendo las barreras autoimpuestas por las limitaciones de la radiación. Este nuevo capítulo de exploración reveló que la vida y las civilizaciones no se limitaban a las regiones con condiciones específicas de radiación. Las teorías sobre la interconexión de diferentes sistemas estelares y la posibilidad de adaptación de la vida a diversas condiciones ganaron relevancia, impulsando a la humanidad a seguir expandiéndose con una mentalidad más abierta y adaptable a su exploración por la galaxia. Con la mentalidad acerca de que la vida se podía abrir a espacios sin radiación, la humanidad continuó expandiéndose cada vez más hasta que encontraron una especie de cerco interestelar en el cual, según los estudios realizados por los científicos, no existía la radiación. Este fenómeno desconcertante desafiaba las comprensiones convencionales de las condiciones cósmicas y planteaba preguntas sobre la naturaleza del universo. La humanidad, intrigada por la perspectiva de un espacio sin radiación, se embarcó en misiones hacia este nuevo territorio. A medida que cruzaban el cerco interestelar, se desplegaban observatorios y colonias, y los científicos se sumergían en investigaciones para comprender la dinámica única de esta región. Este descubrimiento no solo amplió los límites de la exploración, sino que siguió renovando el sentido de asombro y curiosidad frente a la complejidad del cosmos. Las primeras exploraciones en este espacio posterior al cerco fueron notables, descubriendo que existen civilizaciones después del cerco sin radiación. El asombro se apoderó de la humanidad al descubrir civilizaciones en el espacio posterior al cerco interestelar, desafiando nuevamente las expectativas y ampliando el entendimiento sobre la diversidad de la vida y desarrollo inteligente en el universo. El intercambio cultural y científico entre estas nuevas civilizaciones y la humanidad se convirtió en una prioridad, dando lugar a una nueva era de colaboración galáctica. La coexistencia con estas civilizaciones sin radiación abrió un abanico de posibilidades para la exploración compartida y el enriquecimiento mutuo, permitiendo a la humanidad aprender no solo sobre su propia historia, sino también sobre distintas trayectorias que podían seguir las civilizaciones en el vasto cosmos. El recelo de los habitantes de la civilización sin radiación hacia la humanidad, procedente de una región rica en radiación, generó tensiones iniciales en la interacción. Los esfuerzos diplomáticos y las comunicaciones se intensificaron en un intento de superar las barreras culturales y construir una comprensión mutua.
La humanidad se esforzó por demostrar su intención pacífica y compartir el conocimiento adquirido durante su expansión interestelar. A medida que las relaciones se desarrollaban, ambos grupos enfrentaron el desafío de reconciliar sus experiencias y perspectivas únicas, trabajando hacia una colaboración que pudiera enriquecer ambas civilizaciones en este nuevo y desconocido rincón del universo. En la búsqueda de comprender la singularidad de los celturianos, así es como se denominaban esta raza, la humanidad planteó preguntas sobre su capacidad para desarrollarse sin depender de la radiación. Los celturianos compartieron la historia de su evolución, destacando adaptaciones genéticas y biotecnológicas avanzadas que les permitieron prosperar en ambientes sin radiación. A medida que se establecía un diálogo más profundo, la humanidad aprendió sobre la rica diversidad biológica y cultural de los celturianos, abriendo nuevas posibilidades para la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ambas civilizaciones en este intrigante universo. Así como los humanos tenían curiosidad por saber cómo es que los celturianos podían evolucionar y prosperar sin radiación, los celturianos a su vez tenían la misma curiosidad por saber cómo es que pueden prosperar con niveles tan altos de radiación, ya que para los estándares galácticos la vida en la región donde provenía la humanidad se consideraba inviable, sobre todo después de la guerra que dejó una cicatriz en esa región. La curiosidad mutua entre humanos y celturianos generó un intercambio fascinante de perspectivas. Los humanos compartieron la historia de cómo su evolución se adaptó a altos niveles de radiación y explicaron cómo la tecnología y la colaboración permitieron la rehabilitación de las zonas afectadas por la guerra. Esta revelación provocó una reflexión profunda en los celturianos sobre la resiliencia y capacidad de adaptación de la humanidad, desafiando sus preconcepciones sobre la viabilidad de la vida en entornos con altos niveles de radiación. La comprensión mutua se convirtió en un puente hacia una colaboración más estrecha, donde ambas civilizaciones buscaban aprender y crecer juntas. Aun cuando esta revelación era fascinante para los celturianos, la incógnita quedaba. Todas las investigaciones de la Sociedad Galáctica hasta la fecha mostraban que solo se podía vivir en ese rincón de la galaxia debido a la falta de radiación provocada por la antigua guerra entre diferentes civilizaciones que existieron hace millones de años, dejando a la galaxia con una cicatriz, lo que los humanos conocían como burbuja local. La contradicción entre la realidad observada y la información previa sobre la inviabilidad de la vida en la región donde la humanidad, conocida como la burbuja local, planteaba un enigma intrigante para los celturianos y la sociedad galáctica. Juntos, humanos y celturianos se embarcaron en investigaciones conjuntas para comprender las condiciones que permitían la coexistencia en una zona previamente considerada inhóspita. Este enigma desencadenó un esfuerzo científico sin precedentes para revisar y actualizar las teorías establecidas sobre la radiación en la galaxia, abriendo nuevas posibilidades para la vida y la exploración en regiones antes consideradas inaccesibles. La búsqueda de respuestas se convirtió en un proyecto colaborativo que desafiaba los límites del conocimiento galáctico existente. Los humanos, intrigados por la revelación de que había ocurrido una guerra hace cientos de millones de años a una escala tal que dejó a la galaxia con una cicatriz, hizo que la humanidad preguntara acerca de dicha guerra. Los celturianos compartieron el acervo de la guerra y conflictos intergalácticos, disputas por recursos y poderes entre civilizaciones que se extendieron a lo largo de millones de años. El relato de la guerra capturó la atención de la humanidad, generando reflexiones sobre la importancia de aprender sobre la historia para evitar repetir los errores del pasado. Este intercambio de narrativas no solo enriqueció la comprensión mutua, sino que también impuso a ambas civilizaciones a trabajar en conjunto para preservar la paz y la colaboración en la galaxia. La solicitud formal de la humanidad para investigar la guerra milenaria fue recibida con interés y respeto por los celturianos.
Ambas civilizaciones acordaron colaborar en las investigaciones, compartiendo datos tecnológicos y conocimientos históricos para reconstruir de manera más completa los eventos que llevaron a la formación de la cicatriz en la galaxia. Este esfuerzo conjunto no solo fortaleció los lazos entre las dos civilizaciones, sino que también sentó las bases para una mayor comprensión de las lecciones aprendidas a lo largo de la historia cósmica. La investigación se convirtió en un símbolo de cooperación y reconciliación en la exploración de los acontecimientos que marcaron el pasado galáctico. La historia de la guerra milenaria que dejó la cicatriz galáctica conocida como burbuja local por los humanos se desentrañó a medida que los humanos y los celturianos colaboraban en la investigación. Hace millones de años, diversas civilizaciones, cada una con sus propias ambiciones y conflictos, se vieron envueltas en una lucha intergaláctica despiadada. Las disputas por recursos, territorios y diferencias ideológicas alimentaron un conflicto que se extendió por vastas regiones de la galaxia. Se desataron batallas cósmicas en una escala sin precedentes, utilizando tecnologías avanzadas y estrategias de guerra que dejaron una marca duradera en el tejido espacio-tiempo. El resultado final de la guerra fue la creación de la burbuja local, una región donde la radiación resultante de las devastadoras armas utilizadas en el conflicto fueron consideradas inhóspitas para la vida tal como se conocía. Las civilizaciones involucradas, cada una poseedora de tecnologías avanzadas y poderosos arsenales, se sumieron en batallas cósmicas que abarcaban sistemas solares completos. Se desplegaron armas de destrucción masiva capaces de manipular la esencia misma del espacio-tiempo, dejando cicatrices en la galaxia que perdurarían por eones. La guerra culminó con la creación de la burbuja local, una región envuelta en radiación generada por las armas empleadas. Las civilizaciones supervivientes, afectadas por el peso de la tragedia, forjaron un compromiso para preservar la paz y la colaboración en el escenario estelar. Después de la Guerra de las Estrellas y la formación de la burbuja local o Gran Cicatriz, estas civilizaciones sobrevivientes regresaron a una época donde gran parte de su tecnología había sido destruida o olvidada, por lo que la colaboración entre ellas era lo que les prometía seguir sobreviviendo. Y para asegurarse de su supervivencia, fue que desarrollaron un gran cerco galáctico que impedía el acceso a la zona radioactiva de la Gran Cicatriz. Después de haber recabado la información de la guerra en las estrellas, ya habían pasado varias décadas, momento en el que muchos celturianos comenzaron a enfermar, de manera inexplicable. Ello dio a pie a la realización de estudios en los individuos enfermos, saliendo a la luz una inquietante revelación. Todos ellos habían tenido contacto con los humanos. La revelación de que los celturianos enfermos habían tenido contacto con los humanos generó una profunda preocupación e intriga. Se iniciaron estudios exhaustivos para comprender la causa de las enfermedades inexplicables. Pronto se descubrió que los celturianos afectados compartían una conexión común. Habían explorado o interactuado directamente con áreas específicas de la burbuja local donde se habían registrado altos niveles de radiación residual de la antigua guerra. Las investigaciones revelaron que los humanos, al llegar a la región y colaborar en la exploración conjunta, inadvertidamente desencadenaron reacciones en los sistemas biológicos de los celturianos, debido a las diferencias en la tolerancia a la radiación. Estas tolerancias se debían sobre todo porque los celturianos eran seres basados en silicio y no en el carbono, lo que provocaba que fueran mucho más sensibles a la radiación, por la composición de su estructura molecular, haciendo que fueran más frágiles física y biológicamente. La vulnerabilidad de los celturianos ante la radiación, debido a su composición basada en el silicio en lugar del carbono, intensificó la urgencia de encontrar soluciones. Los estudios revelaron que la radiación residual de la burbuja local interactuaba de manera perjudicial
para las estructuras biológicas de los celturianos, comprometiendo su salud de manera significativa. Ante este desafío, científicos de ambas civilizaciones se unieron para desarrollar tecnologías y terapias adaptadas a la biología silícica de los celturianos. La colaboración intensiva llevó a avances que no solo mitigaron los efectos adversos de la radiación, sino que también abrieron nuevas posibilidades para comprender y fortalecer la salud de los celturianos en su entorno. La humanidad en las periferias de la cicatriz galáctica recibió un comunicado de que, si en algún momento pensaban pasar el espacio celturiano, debían llevar un traje espacial que impidiera que la radiación procedente de sus propios cuerpos se filtrara en las atmósferas celturianas. El comunicado sobre la necesidad de trajes especiales para entrar al espacio sin radiación generó una relación más profunda entre humanos y celturianos. La peculiaridad de la biología humana que emitía radiación planteaba desafíos adicionales para la coexistencia en regiones libres de la radiación. El uso de estos trajes especiales se convirtió en un símbolo tangible de la colaboración y el entendimiento compartido entre humanos y celturianos.